Es un gusto comunicarnos por este medio y compartir esta santa convocación que Dios nos permite. Y esperamos que todos se encuentren bien y estén prosperando, estén siguiendo adelante. A veces podemos creer que la prosperidad es solo económica, pero Dios nos muestra que la prosperidad que Él quiere que nosotros tengamos en mente es esa prosperidad espiritual a través de esas lecciones y de todo lo que Él va permitiendo en nuestra vida para que cada vez estemos más cerca de Él y cada vez podamos tener más esa mente y esa visión de nuestro Dios en cada uno de nosotros. Así que un feliz sábado para todos los hermanos en los diferentes lugares en los que están conectados. Muchas gracias al señor George Jean-Pierre y también al equipo de servicio técnico por todo ese esfuerzo que hacen para que podamos conectarnos, para que podamos estar unidos a través de esta plataforma y de estas conexiones de Internet y podamos compartir todos juntos desde diferentes lugares del mundo, lo cual es muy bonito y es algo también para darle gracias a Dios por estos medios que nos brinda y también por este equipo de trabajo que se esfuerza para que podamos todos disfrutar de esta comunión y también de esta unidad y esta conexión todos juntos. Así que muchas gracias también al equipo de servicio técnico y al señor Rangel también por su sermoncillo. Es algo que yo creo que se vive en todos los países de habla hispana y tal vez también en otros países. Cuando él hablaba de su mensaje, cuando nos explicaba allí su estudio, pues me vino a la mente o recordé lo que sucede, por ejemplo, aquí en Medellín hay personas que alquilan niños para pedir en esquinas o en diferentes lugares. Llegan con los niños, entonces, claro, cuando vemos a una persona con un bebé, con un niño de corta edad, pues eso nos mueve a compasión y nos mueve el sentimiento. Y eso lo saben esas personas que se vuelven hasta empresarios de ese tipo de actividades, buscando recaudar dinero mediante ese tipo de engaños. Entonces, muy a propósito y muy apropiado el mensaje del señor Rangel para que todos lo tengamos presente, que debemos tener mucho discernimiento y no solamente dar porque Dios nos enseña que debemos, sino con discernimiento y realmente saber qué dar y aplicar esos conceptos que Él nos compartió en su mensaje. Así que muchas gracias también al señor Rangel. Muy bien, hermanos, pues hace poco, prácticamente hace ya un mes, estábamos nosotros iniciando la fiesta de los tabernáculos y el último gran día, estábamos todos allí llevando a cabo esta celebración y compartiendo todos entre hermanos. Pudimos compartir con el pueblo de Dios y disfrutar también de esas bendiciones, de esa compañía, de todo lo que Dios nos proveyó. Y luego, pues al regresar de la fiesta de los tabernáculos, pues vemos el avance de cómo va el mundo. Hace un momento nos leían en el semanario acerca del rey Carlos III y del Papa orando juntos y vemos que eso pues encaja muy bien y hace parte de todas las fichas que se van acomodando allí en ese rompecabezas de la profecía y que Dios nos va mostrando y es un gran privilegio que nosotros tenemos de poder entender que no son hechos aislados, sino que hacen parte de cosas que Dios nos ha permitido entender y que nos ha enseñado con anticipación para que nosotros estemos preparados. Y también, pues, qué decir de la, los avances de las potencias nucleares, cómo se han venido armando también militarmente, Alemania, eh, la Unión Europea con Alemania a la cabeza, cómo Estados Unidos quiere también continuar su poderío, su dominio militar con los ensayos nucleares, cómo Rusia también responde a eso. Entonces vamos viendo que se van cumpliendo y que se va
cada vez viendo más claro estos acontecimientos del fin del mundo y que Dios nos va mostrando que los tiempos ya se van agotando para nosotros y que debemos cada vez estar pues haciendo nuestra parte, debemos cada vez estar preparándonos y realmente cumpliendo con nuestra parte del pacto para que podamos estar listos y también pues sea cual sea la voluntad de Dios, podamos nosotros también cumplir esa voluntad de nuestro Dios, porque pues Dios va a proteger a una parte de su pueblo, pero hay otra parte de su pueblo que Dios también va a permitir que pase a través de esa gran tribulación y que pasen diferentes tipos de persecuciones. Entonces nosotros, como pueblo de Dios, como ese pueblo especial de nuestro Dios que nos está permitiendo y nos está dando el entendimiento de todo lo que viene sucediendo en el mundo y de qué Él espera al final de esta era a la humanidad, pues debemos estar nosotros atentos, despiertos, velando, debemos estar haciendo nuestra parte. Y en esta tarde pues quiero hablarles acerca de 4 aspectos que debemos estar trabajando nosotros en nuestro carácter para que todos estos acontecimientos pues no nos arrastren, no nos tomen desprevenidos y no nos vayan a sacar de este camino, no vayamos nosotros a terminar perdiendo nuestra corona. Entonces, esos 4 aspectos de los cuales quiero hablarles en esta tarde, el primero de ellos es el perdón, el segundo es la benignidad, el tercero es el servicio y el cuarto es la madurez mental. Son 4 aspectos que nosotros debemos y tenemos que estar trabajando en nuestro carácter, debemos estar desarrollando en nuestro carácter para que podamos estar firmes ante todo lo que ya estamos viendo. Anteriormente decíamos ante todo lo que se viene y ahora pues realmente estamos viendo a nuestro alrededor todo lo que está sucediendo. Y eso sumado pues también todos esos acontecimientos proféticos, pues sumado también al desenfreno que hay en la humanidad y a todo lo que se dice allí en el libro de Daniel, que la ciencia se iba a aumentar en estos días y que las personas irían de un lado para otro, y es algo que pues se ve patente, se ve claramente que se está cumpliendo hoy en nuestros días. La ciencia se ha aumentado tremendamente, se duplica el conocimiento de una manera impresionantemente rápida y también pues la gente se mueve mucho, viaja y por ejemplo era algo que para nosotros hace unos años era algo tal vez inconcebible o que no se veía tan claro cómo fuera a suceder y es las personas que simplemente trabajan desde un computador y pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo, van viajando por países y haciendo su trabajo. Entonces hoy están desde una ciudad, mañana están desde otra y simplemente pues van recorriendo el mundo y van haciendo su trabajo como si estuvieran allí en su oficina. Entonces son muchos cambios que ha traído la ciencia, los avances de la ciencia, los avances de la tecnología y que distraen a la humanidad, pero a nosotros no nos deben distraer, no nos deben a nosotros confundir ni desenfocar. Esta semana leía yo acerca de que ya hay plataformas, ya hay canales de comunicación, hay uno con la inteligencia artificial, pues canales de comunicación religiosos, me refiero, porque ya habíamos visto personas que tienen sus amigos virtuales allí con los que hablan, pero ya hay entidades, personas que han creado canales de comunicación religiosos. Y entonces hay uno que se llama Habla con Jesucristo. Hay un canal ya allí en internet que es de este tipo de tecnologías, de la inteligencia artificial, y entonces te dice, se llama así, Habla con Jesucristo. ¿Y cuántas personas no quisieran aprovechar este tipo de canales de comunicación y cuántas personas no caen en ello de manera ignorante o de manera ingenua
a hablar con alguien que quizás tenga una imagen similar a la que las personas han visto de Jesucristo en cuadros o en figuritas por ahí a su alrededor. Y así hay varios canales en los que las personas ya pueden acceder a ese tipo de comunicaciones. Y Dios nos advierte también y sabemos que son informaciones del ser humano. Entonces, la inteligencia artificial, pues, tiene todas sus bases de informaciones a partir del ser humano, o sea, es una mezcla de bien y mal. Y es lo que muchas personas que utilizan estos canales de comunicación ignoran o no tienen presente. Entonces, en nuestro caso, Dios nos avisa de que debemos estar atentas y que nuestro canal de comunicación es directamente a través del Espíritu Santo con nuestro Dios. Nosotros no tenemos ni necesidad ni por qué buscar ese tipo de canales de comunicación a través de un computador o a través del Internet para simular una conversación con Jesucristo o con Dios. Nosotros tenemos esa claridad, gracias a Dios, de poder comunicarnos directamente con nuestro Padre gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Poder hablar con nuestro Padre, poder conversar con Él, poder tener esa comunicación directa con nuestro Dios. Entonces son cosas que nosotros debemos tener muy, muy presentes y nuestro carácter debe estar bien arraigado, debe estar bien afirmado y debemos cada vez tener un carácter con esas cualidades de nuestro Dios para que todo lo que suceda a nuestro alrededor y todo lo que vemos que suceda en el mundo, pues no nos arrastre, no nos distraiga, no nos desenfoque y no vayamos a perder nuestra corona. Quiero invitarlos, si me desean acompañar a el libro de Santiago, a la carta de Santiago, en el capítulo 1, Santiago, carta de Santiago, capítulo 1, y en el versículo 17, Santiago 1:17 leemos: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. El ser primicias de sus criaturas quiere decir que somos las primicias también de su carácter, llevar ese carácter de Dios. Y el carácter es ese fundamento en el cual se apoya toda nuestra vida, la forma como vivimos nuestra vida, la forma como tomamos nuestras decisiones, cómo nos comportamos, cómo realmente llevamos a cabo cada una de nuestras actividades. Entonces, retomando los 4 puntos que hablábamos al principio, vamos a iniciar con el perdón. El perdón es algo de lo cual todo el tiempo de nuestra existencia aquí en esta iglesia, que hemos estado en nuestra iglesia, pues lo hemos escuchado, lo hemos oído, lo hemos estudiado, nos lo han enseñado. Pero hermanos, es triste darnos cuenta de que hay ocasiones en las que no perdonamos o no pedimos perdón. Aún después de tantos mensajes que hemos recibido, tantas enseñanzas, de tanto que hemos leído, de tanto que le hemos pedido perdón a Dios y que le hemos pedido también que nos ayude también a perdonar, pero no hacemos lo suficiente o hay ocasiones en las que no hacemos ese esfuerzo de perdonar. Vayamos por favor al Evangelio de Mateo en el capítulo 18. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 y en el versículo 35 leemos: Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo nos habla de perdonar de todo corazón. Eso es un aspecto esencial del carácter de Dios y del carácter que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos como sus primicias.
Y Dios nos ayuda, pero bien lo dice esa palabra, nos ayuda. No hace todo por nosotros. Dios espera que cada uno de nosotros también nos esforcemos en dar ese paso para perdonar de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Completamente claro, perdonar de todo corazón. Pensemos un momento qué significa perdonar de todo corazón. Perdonar de todo corazón es que no quede ni un solo rastro de resentimiento en nuestro interior hacia esa persona, hacia ese hermano que nos ha ofendido. Ni un solo rastro de resentimiento, de rencor. Nada, nada allí. Eso es lo que Dios nos enseña, a perdonar de todo corazón. Y es la forma como Él nos perdona. Por eso también dice aquí que nuestro Padre nos perdona y ya no se vuelve a acordar más de nuestras ofensas, de nuestras transgresiones. Y espera que nosotros también perdonemos de todo corazón cada uno a nuestro hermano sus ofensas. Y si vamos un poquito más atrás en el versículo 22 o versículo 21 de este mismo capítulo 18, aquí donde estamos en el capítulo 18, dice, versículo 21 de Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 21, leemos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y parece en ocasiones, hermanos, que nosotros como que tuviéramos eh, ese, esa bolsa hasta 7 nomás, que tuviéramos como que hasta 7 a veces solamente, perdonar hasta 7 veces, como dice Pedro, y que se nos olvidara o que no tuviéramos presente lo que nuestro Señor Jesucristo le respondió, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Estamos entre hermanos, entre seres humanos, cada uno tiene defectos, cosas que corregir, lecciones que aprender. Y Dios nos dice, sean perdonadores y perdonar de todo corazón. Entonces es una característica, es un aspecto del carácter, hermano, que tenemos que desarrollar, tenemos que trabajar en él, tenemos que esforzarnos. Perdonar no es fácil, porque perdonar pues es olvidar esa ofensa, olvidar ese dolor, olvidar tantas cosas que sentimos cuando alguien nos falla, nos hace daño, pero Dios nos da esa fuerza y también nosotros tenemos que hacer nuestra parte para perdonar de todo corazón y no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No podemos solo decir que no tolero a un hermano o que hay hermanos que no nos caen, digamos que nos alejamos de ellos porque esos hermanos nos parecen que son muy ofensivos, sino que Dios nos dice hasta 70 veces 7. O sea, debemos tener esa actitud y esa disposición de perdonar, de pasar por alto las ofensas. Dios también nos enseña que hay ofensas que no merecen que nosotros nos disgustemos o que permanezcamos disgustados con esa persona. Hay ofensas que son mínimas, que son leves y entonces pues pasamos por alto la ofensa. Y en épocas o en mensajes pasados he puesto el ejemplo de quizás estamos haciendo una fila en un banco o estamos haciendo una fila allí en un supermercado o en algún lugar y alguien
voluntario o involuntariamente se hace adelante o se aprovecha tal vez de un descuido nuestro para ponerse allí adelante. Son cosas pequeñas, son cosas livianas, leves, que nosotros debemos aprender a pasar por alto la ofensa. Es algo que Dios nos enseña. O también lo que dice el apóstol Santiago, de que la lengua puede encender, ese pequeño miembro de nuestro cuerpo puede encender grandes fuegos. Y es por eso, porque no tenemos en cuenta o porque no estamos poniendo en práctica esa instrucción de pasar por alto la ofensa. Entonces a veces alguien dice algo que nos ofende o dice algo, pues finalmente cuando con nuestras palabras no siempre las medimos o no siempre estamos conscientes de lo que decimos, y alguien puede decir algo que nos haga ofender o que nos haga sentir mal, y entonces volvemos de eso ya un incendio, como dice allí Santiago, de que con la lengua se prenden grandes incendios, se encienden grandes incendios. Y se encienden por eso, porque ya lo dejamos que la ofensa crezca, que se vuelva mucho más grande, y es algo que nosotros debemos aprender y hace parte de el perdón, de perdonar esas ofensas, pasar por alto esas ofensas que son leves. Y también, pues, cuando ya son ofensas que implican, por ejemplo, un aspecto del carácter de nuestro hermano, pues Dios también nos enseña, como está ahí unos versículos antes de este mismo capítulo 18, cómo se debe perdonar al hermano. Versículos 15, 16, 17, nos explica Dios cómo tratar esas ofensas entre hermanos, y lo mismo también en Gálatas, en el capítulo 6, en la epístola de los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 1, pues el apóstol Pablo nos exhorta a que pues corrijamos al hermano con mansedumbre, no sea que nosotros también seamos tentados. Entonces Dios nos enseña cómo hacer las cosas y nosotros debemos pues ponerlas en práctica, aplicarlas. No podemos dejar seguir que el tiempo pase y todavía tener esos malos hábitos de no perdonar, malos hábitos de no pasar por alto las ofensas cuando son leves, de no hablar las cosas con nuestros hermanos. A veces podemos pasar por alto, podemos decir, no, yo con esa persona no hablo porque es que eso se complica más y entonces eres muy agresivo, muy ofensivo, pero Él nos dice cómo debemos hacer las cosas y espera que las hagamos como Él nos enseña, que es la forma como pues es el mejor camino. Entonces son cosas que nosotros debemos aplicar y tener muy presentes, que hacen parte de nuestro carácter, el perdonar, el hablar las ofensas, como les decía, pues que nos enseñan allí en los versículos 15, 16 y 17 de este Evangelio de Mateo, y aplicar eso y pedirle también a Dios que sea el que nos guíe por medio de su Espíritu Santo para que las cosas las hagamos bien. Pero, hermanos, este punto necesitamos nosotros practicar el perdón, pedir perdón también cuando ofendemos a alguien y no tener como esa libretica de que no, ya te perdoné muchas veces, o no tener como ese cupo limitado. Nuestro Señor Jesucristo le decía allí a Pedro que hasta 70 veces 7, queriéndole decir que infinidad de veces nos tenemos que perdonar los unos a los otros. Y es algo que tenemos que tener nosotros dentro de nuestro carácter. Nuestro Dios nos perdona muchas ofensas, nos ha perdonado y nos sigue perdonando muchas ofensas, y también en el venidero reino de Dios nosotros vamos a tener que perdonar ofensas que nos van a hacer allí las personas que vamos a estar nosotros, a las cuales vamos a estar sirviendo y gobernando allí en el reino de Dios. Entonces es muy importante que desarrollemos este aspecto de perdonar de todo corazón. No lo dejemos solamente allí en el perdón, sino perdonar de todo corazón. Vayamos a la epístola de Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 31. Allí nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería,
y maledicencia y toda malicia. Cuando nosotros practicamos el perdón, somos perdonadores, pues estamos trabajando y estamos haciendo nuestra parte para quitar todo esto de nuestra vida, las amarguras. Las amarguras muchas veces vienen por falta de un perdón de todo corazón. Vienen las amarguras. Los enojos vienen también de conservar ofensas allí en nuestro interior, las iras, cuando dejamos que las ofensas se salgan de control y nuestras emociones también nos manejen a nosotros, las griterías, las maledicencias también, que eso pues ya no debería estar en ningún miembro de las primicias de la familia de Dios, ya no debería haber maledicencias y también pues las malicias. Entonces son cosas que cuando nosotros practicamos el perdón, cuando nosotros tenemos esa inclinación a perdonar, a pedir perdón, pues estamos también haciendo nuestra parte para quitar de nosotros estas cosas, las amarguras, los enojos, las iras, las griterías, las maledicencias y las malicias. Y también pues estamos haciendo nuestra parte para que haya armonía en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra congregación, en la iglesia, porque pues eso agrada a Dios y también es algo que Él nos dice que debemos hacer, perdonarnos unos a los otros y de todo corazón. Entonces es un llamado, hermanos, a que pues revisemos en nosotros, en cada uno de nosotros, si realmente estamos perdonando de todo corazón y si realmente también estamos pidiendo perdón de todo corazón, perdón de todo corazón. No solamente, tengo que pedir perdón porque Dios dice que tengo que pedir perdón, sino que realmente lo hagamos de todo corazón, lo hagamos con sinceridad, pedir perdón porque sentimos ese dolor, sentimos esa tristeza por haber ofendido a alguien, por haber maltratado a alguien, por haberle hecho daño a nuestro hermano y pedir perdón de corazón y también pues perdonar hasta 70 veces 7, o sea, continuamente, porque así como hoy falló mi hermano, mañana puedo ser yo el que fallo y pues espero que así como yo lo perdono de todo corazón, pues él también me perdone de todo corazón. El segundo aspecto, hermanos, del carácter que vamos a contemplar esta tarde es la benignidad. La benignidad. La benignidad tiene muchos significados, tiene realmente unas aplicaciones muy amplias. Y la benignidad está muy relacionada con la excelencia de carácter. Esa palabra que Dios nos va enseñando a cada uno de nosotros y es la excelencia en el carácter. Y es que nosotros como futuros reyes y sacerdotes de este planeta Tierra y de todo el universo, pues tenemos que ser esos seres con esa excelencia de carácter. Y hay una escritura muy valiosa que Dios consignó allí en su palabra que nos muestra esa excelencia de carácter. Vayamos por favor al Evangelio de Lucas en el capítulo 6. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Versículo 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Aquí viene la excelencia de carácter, hermanos. Versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad,
no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces Dios nos muestra esa excelencia de carácter que debe haber en cada uno de nosotros, porque Dios no solamente es benigno con nosotros, sino como lo acabamos de leer, es benigno también para con los ingratos y malos. Y nos enseña que nosotros también debemos ser así. No solamente con los que nos aman, con los que nos tratan bien, sino que haya en nosotros también esa disposición de ayudar a aquellas personas que nos han hecho daño. Y eso pues también va muy ligado al perdón, porque un enemigo pues es una persona con la que tenemos, bueno, hay alguna diferencia, o esa persona no nos quiere, o en fin, nos tiene algún tipo de envidia o de recelo, algún tipo de situación adversa con esa persona. Y es pues a la persona que nosotros menos esperaríamos ayudar o menos quisiéramos ayudar. Entonces miremos lo que Dios nos muestra, nos dice que nosotros tenemos que vencer esa inclinación humana a solamente relacionarnos, a solamente ayudar a los que nos hacen bien y también ayudar a aquellos que nos han hecho mal. Como dice aquí, amad pues a vuestros enemigos. Y ese amor es el amor que Dios nos enseña allí en primera a los Corintios en el capítulo 13, que es un amor sufrido, un amor que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no hace nada indebido. Es ese amor que Dios ha derramado en nosotros y que debemos también expresarlo no solamente hacia los que nos aman, sino también hacia aquellos que no nos aman, como dice aquí, hacia nuestros enemigos. Entonces, ese tipo de carácter es el que nosotros debemos tener y mucho más ahora, porque este mundo se va apagando, se va llenando de tinieblas cada vez más y solo quedamos nosotros, esas luces que iluminan allí en medio de tantas tinieblas, y de esta forma es que nosotros iluminamos en medio de tantas tinieblas. Cuando le hacemos bien a esas personas que a nuestros ojos no lo merecen, o a esas personas que nos han hecho daño, a esas personas que sabemos que no nos quieren, cuando hacemos el bien a esas personas, les ayudamos sin esperar de ello nada, como dice allí, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. O sea, tenemos que desarrollar este aspecto del carácter si realmente queremos ser esos hijos legítimos, nacidos en la familia de Dios al regreso de nuestro Señor Jesucristo y al sonido de esa séptima trompeta. Entonces, esto es algo en lo que todos tenemos que trabajar, porque no podemos dejarnos llevar de la actitud del mundo, de saludar solamente a los que nos saludan, a los que nos caen bien o nos quieren, sino saludar pues también a esas personas y si hay oportunidad de ayudar a nuestros enemigos o a los que nos hacen daño, pues también poder ayudarles, como dice aquí, eh, y seguir ese ejemplo de nuestro Dios. Entonces esa benignidad es esa excelencia de carácter, es hacer esas cosas útiles para los demás, ser benignos para con los demás, no importa si son buenos o malos, como dice aquí, ingratos y malos. Así es nuestro Dios. Él es benigno para con todos. Y pues fue benigno también. Dios sigue siendo benigno con nosotros, pero también lo fue cuando nos llamó, nos perdonó, a pesar de todos nuestros eh, malos hábitos y defectos y fallas, pues Dios ha sido muy benigno con nosotros y espera que nosotros sigamos ese ejemplo. Es fácil recibir la benignidad, es fácil recibir las bendiciones, es fácil recibir cuando alguien nos ayuda, pero es un poco más difícil nosotros hacer eso y Dios espera que nos esforcemos, que hagamos eso y que realmente mostremos esa diferencia, ese carácter de nuestro Dios en nosotros. Vayamos a la epístola a los Efesios en el capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos enseña a hacer el bien, y a hacer el bien tanto a los que nos aman como a los que no nos aman. Entonces, hagámoslo, no retraigamos nuestra mano, no dejemos de ayudar a esas personas que podemos ayudar si tenemos esa posibilidad. Si alguien, algún enemigo, por ejemplo, está en una dificultad o está allí y vemos claramente que necesita ayuda y podemos brindársela, pues acercarnos y hacerlo. Eso es parte del testimonio, es parte de ese cambio que Dios quiere que nosotros le mostremos, que haya en cada uno de nosotros, que podamos nosotros realmente mostrarle a Dios que nuestro carácter cada vez más queremos y hacemos nuestra parte para que se parezca más al de Él, al de nuestro Padre y al de nuestro Señor Jesucristo. Y requiere de un esfuerzo, requiere de ese compromiso. Y tenemos que hacerlo, porque este mundo cada vez se va a llenar más de maldad, de egoísmo, de vanidad. Y nosotros tenemos que permanecer firmes. Y el estar practicando esto, el estar trabajando en esta benignidad, pues va a permitir que nosotros permanezcamos firmes y nos dejemos permear de tanta maldad y de tanto egoísmo y de tanta venganza que hay en este mundo, porque la benignidad es completamente opuesta a la venganza. Cuando nosotros rechazamos o nosotros decidimos no ayudar a un enemigo, a alguien que necesita ayuda, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos teniendo una especie de venganza, como me has hecho tanto daño, me has hecho este mal, pues no te voy a ayudar. Y no es lo que Dios nos enseña. Nos enseña Dios es a que realmente, pues si la persona necesita ayuda y nosotros podemos ayudarlo, pues lo hagamos. Así la persona no sea alguien que nos quiere o que realmente sea alguien que busca hacernos daño, que busca nuestro mal. En el capítulo 4, versículo 32 de esta misma epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Entonces veamos que la benignidad está muy relacionada con el perdón. Cuando nosotros perdonamos las ofensas de esas personas que son nuestros enemigos, que nos han hecho daño, cuando los perdonamos, así ellos no nos hayan pedido perdón, porque una cosa es cuando estamos dentro del pueblo de Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos dice que perdonemos de todo corazón las ofensas los unos a los otros, pero otra cosa es alguien que no está dentro de este pueblo de primicias, dentro de estos llamados de Dios en este momento, y que realmente no tiene la mínima intención de pedirnos perdón por, por lo que nos ha hecho, pero nosotros tengamos la capacidad de perdonarlo, de no seguir alimentando resentimiento hacia esa persona y poderle ayudar. Por eso dice aquí antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, sentir esa necesidad de la persona, sentir esa carencia de la persona, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y muchas veces lo que era una enemistad o lo que era algo muy fuerte, una enemistad muy fuerte, pues se puede ya suavizar cuando nosotros hacemos lo que acabamos de leer allí en Lucas capítulo 6, lo que leíamos acerca de amar a nuestros enemigos y de hacerles bien y de ayudarlos y de no negarles nuestra ayuda cuando está en nuestra capacidad. El tercer aspecto del carácter es el servicio. Es el tercer aspecto que quiero invitarlos a que reflexionemos y revisemos en esta tarde, y tiene que ver con el servicio. Vayamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y versículo 43.
Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y para ello estamos siendo preparados y para ello estamos nosotros en este camino, para ser servidores desde ahora y por toda la eternidad, porque nuestro liderazgo, nuestro gobierno es un gobierno de servicio, no de enseñorearnos de los demás, sino un gobierno de servicio, porque es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, lo que nuestro Padre también nos ha permitido comprender, y es esa cualidad, ese aspecto del carácter que también Dios espera que desarrollemos nosotros, que trabajemos en Él, que tengamos esa disposición a servir, que seamos personas que tienen esa voluntad de servir. Y servir pues es hacer algo útil para los demás, hacer algo que sea de ayuda, que sirva para los demás. Y requiere también un esfuerzo muchas veces de privarnos de cosas para ayudar a los demás, para servir a los demás, para hacer un bien a los demás. Entonces, eso es la mentalidad que Dios quiere que haya en nosotros, una mentalidad de servicio y que se traduzca no solamente en palabras, sino también en acciones, ¿cierto? Muchas veces, pues no solamente es orar por la persona o pedirle a Dios por la persona, sino también visitarla, verla, ayudarla de muchas formas. Y es ese tipo de servicio que debemos trabajar en cada uno de nosotros. Ser personas que tienen esa disposición, que tienen esa calidad de servir, porque en todo momento vamos a estar nosotros sirviendo y tenemos que tener esa disponibilidad desde ahora. Vayamos a primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4. Versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No olvidemos que todos hemos recibido don de Dios. Aquí el apóstol Pedro nos lo recuerda. Cada uno de nosotros, cada uno, según el don que ha recibido. Entonces tenemos la tarea de ministrar ese don que hemos recibido a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si tenemos de pronto, nos falta claridad acerca de cuál es el don que hemos recibido de Dios, pues tenemos que empezar diligentemente a pedirle a Dios y también a reflexionar, a analizarnos en qué somos buenos, qué se nos da con facilidad, qué habilidades tenemos, para tener claridad acerca de ese don, porque dice aquí, cada uno según el don que ha recibido. El don que hemos recibido de nuestro Dios, ministrelo a los otros. O sea, no nos quedemos con ese don allí guardado, quieto o solo para nosotros, sino ministrelo, o sea, póngalo al servicio de los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, porque para eso nos da Dios los dones. No es para que nosotros nos apacentemos a nosotros mismos o nos vanagloriemos, sino para ponerlos al servicio de los demás, como dice aquí, ministrelo a los otros, póngalo al servicio primeramente de Dios y luego de los hermanos, de las otras personas, para que seamos esos buenos administradores de esa gracia de nuestro Dios. Y vayamos a la epístola a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 9. Epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.
hagamos bien a todos. No dice aquí hagamos mal o paguémosle a la gente como se merece. No, hagamos bien a todos o como creemos que se merece. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y una forma de hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe es ministrarles, es ponerles esos dones o ese don nuestro al servicio de ellos. Y eso requiere un esfuerzo, muchas veces requiere de hacer sacrificios, de abstenernos de otras cosas, de pensar en los demás y no solamente en nosotros mismos. Requiere de todo eso, pero eso es algo que tiene que haber en nuestro carácter. Entonces vamos resumiendo. Primero hablamos del perdón. Tenemos que ser perdonadores y pedidores de perdón de todo corazón. Segundo, tenemos que ser benignos, tenemos que buscar esa excelencia de carácter. No solamente hacer el bien a los que nos caen bien o nos aman, sino también hacer el bien a aquellos que son nuestros enemigos y ayudarles cuando tenemos esa posibilidad. Y tercero, pues también tenemos que ser servidores, personas que tienen esa disposición a servir, a poner al servicio de los demás ese don que Dios nos ha dado, así como un árbol pone al servicio de los demás sus frutos, no es para que el mismo árbol los agarre y se alimente de ellos, sino que los pone esos frutos allí al servicio de las personas que van a beneficiarse de ese fruto, de ese árbol. Y el cuarto aspecto tiene que ver con la madurez mental. El cuarto aspecto del carácter, y que me parece que aquí estamos más cortos, que tenemos que trabajarle más duro a la madurez mental en la iglesia de Dios, porque esa madurez mental es necesaria y necesitamos trabajarla, necesitamos que cada uno de nosotros trabaje en esa madurez mental. Hay muchos problemas en la iglesia que nos podríamos evitar con madurez mental. Y vayamos por favor a la primera epístola a los Corintios en el capítulo 14, versículo 20. Primera epístola a los Corintios en el capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Y esto lo decía Pablo a los Corintios y tiene plena vigencia hoy en día para nosotros. No seamos niños en el modo de pensar. O sea, no nos dejemos llevar pues de cosas que debemos manejar con nuestra madurez mental, que debemos saber entender, saber asimilar, que debemos ponerle el discernimiento, que debemos ponerle la sabiduría de Dios, que debemos manejar con madurez. Una persona niña es una persona que no controla sus emociones. Una persona madura controla sus emociones. Una persona madura tiene claro sus principios, sus valores, tiene claro cómo se debe comportar, todo ese tipo de cosas. Entonces eso nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, o sea, sin malicia. Que no haya malicia en nuestros actos, en nuestras palabras, que no haya segundas intenciones, que no haya intenciones ocultas, que no haya intereses particulares, que no haya esa malicia en nosotros, que no haya palabras obscenas ni palabras de doble sentido en nosotros. Y luego dice, pero maduros en el modo de pensar, pero maduros en el modo de pensar. ¿Y por qué les digo que hay que trabajar mucho en esto? Porque todavía nos ofendemos con mucha facilidad. Y ahí se evidencia que nos falta madurez en el modo de pensar. Dios nos dice, hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Dice allá en Proverbios 27, 17. Y viene un hermano a aguzarnos el rostro, viene un hermano a ayudarnos y terminamos ofendidos, terminamos como molestos con ese hermano, diciendo, ve, este viene aquí a decirme a decirme cosas sabiendo él como tiene las de él. Y entonces nos falta como esa madurez en el modo de pensar. Yo recuerdo mucho algo que leía en una carta que escribió el señor Meredith, pues se me viene con relativa frecuencia a la memoria, y es que él decía que él muchas veces, pues, que leía
los mensajes que le mandaban por correo electrónico, lo que le escribían, y que él hasta las ofensas las leía para ver qué podía aprender, qué podía él ahí de examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces muchas veces puede que nos digan las cosas de una forma como no es, o que de pronto nos duela lo que nos dicen, pero examinémoslo todo y retengamos lo bueno. Eso es maduros en el modo de pensar. Eso es ser maduros en el modo de pensar. Y nos hace falta mucha madurez para que no perdamos nuestra postura, nuestra compostura, nuestra posición, para que no nos dejemos llevar del enojo ni de las ofensas. Todo eso es madurez en el modo de pensar. ¿Y por qué les decía esto el apóstol Pablo allí a los Corintios? Pues él lo relata allí en todo ese capítulo 14. Había una cantidad de dones y se había vuelto pues, un desorden ahí en la iglesia tremendo, porque todos querían hablar, porque cada uno quería mostrar que su don era mejor que el del otro, y una cantidad de cosas, o sea, pura carnalidad, pura vanidad, puro ego. Y le dice el apóstol Pablo, sean maduros en el modo de pensar, o sea, manejen las cosas con humildad, con moderación, con sensatez, realmente con esa sabiduría de Dios. Aquí no estamos en una competencia dentro de la iglesia de Dios, no estamos a ver cuál es el mejor o quién tiene el mejor don. Aquí no estamos a que entonces al que tape sus errores y entonces el que muestre la mejor fachada. No, si tengo cosas que corregir, entonces le doy las gracias a esa persona que viene y me corrige y que viene y me muestra esas cosas. Muchas veces la persona viene con su mejor intención, pero sus palabras son un poco toscas o bruscas, pero se las recibo y le doy las gracias y tomo lo bueno, examinando todo y retener lo bueno. También nos enseña Dios allí en su palabra. Entonces, son cosas que nosotros debemos aplicar y aquí el apóstol Pablo pues, nos exhorta por inspiración de Dios. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, porque muchas veces, ¿qué hacen los niños? Se ofenden a la primera o si alguien hace algo que no les gusta, entonces hacen un berrinche o ya empiezan a llorar se alejan de la persona, entonces ya no es mi amiguito o ya con este no me voy a juntar, pues a unir. Y no, Dios nos dice, sed niños en la malicia, sea cero malicia, saquemos la malicia de nosotros, que era algo que leíamos ahora también en Efesios, pero maduros en Efesios, pero maduros en el modo de pensar, o sea, realmente, pues pongámosle madurez a este camino, a esta vida, a esta relacionamiento nuestro entre hermanos, pongámosle madurez y realmente pongámosle como la visión y el enfoque que deben tener las cosas para que pues entre todos aprendamos, entre todos nos corrijamos, entre todos nos ayudemos. Y muchas veces también, por ejemplo, cuando al momento de perdonar, también se requiere ser maduros en el modo de pensar, ¿cierto? Porque dejamos que se vaya nuestra imaginación, nuestra mente y decimos, no, es que lo que me hizo fue muy grave, fue muy delicado, eso no lo puedo perdonar o ese tipo de cosas. Y Dios nos dice, sed maduros en el modo de pensar. Bueno, se equivocó, me hizo mucho daño, mañana puedo ser yo o yo también le he hecho daño en el pasado o estamos en un camino para que nos ayudemos y para perdonarnos y cuando hay esa voluntad de corazón. Entonces es algo también lo que debemos trabajar, hermanos, y revisar realmente qué tanto dominio propio le ponemos a nuestras emociones, a la forma como vivimos nuestra vida en familia, en la iglesia, nuestras relaciones con los demás, y que realmente sí podamos expresar y crecer en esa madurez, en el modo de pensar. Y volviendo pues al ejemplo de acá de lo que le escribía Pablo a ellos, pues acerca de hablar en lenguas. Pablo les decía pues que de todo lo que les está hablando aquí, está diciendo, bueno, pongan las cosas en orden, sean ordenados, no, Dios es un Dios de orden y de decencia y de hacer las cosas pues para edificarnos los unos a los otros y para agradar a Dios. Versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Por qué? Porque estaban embotados sus sentidos por estar mirándose a sí mismos y a su vanidad.
Versículo 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿qué dirán? ¿Que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, hermanos, que realmente con nuestra madurez mental mostremos que Dios sí está entre nosotros. Y lo mismo cuando llegan otras personas aquí a la iglesia, personas nuevas que están empezando este camino, son como niños también y tienen muchas cosas que aprender. Entonces no entremos a condenarlos pues o a atacarlos, sino que realmente haya esa madurez en nosotros. Cuando uno está viendo un pequeñito, pues uno sabe que tiene unos pasos que llevar a cabo, unas etapas en su vida y pues lo vamos acompañando y lo vamos ayudando. Y lo mismo sucede con personas que llegan nuevas a la iglesia espiritualmente o que son niños espiritualmente, pues hay que irlos entendiendo y ayudando y tener esa madurez mental y no ir pues como ya juzgándolos y condenándolos. Entonces, hermanos, es algo que tenemos que revisar en nuestra vida, que tenemos que trabajar mucho, es esa madurez en el modo de pensar, para que verdaderamente reflejemos el carácter de nuestro Dios y para que no andemos teniendo conflictos continuamente, innecesariamente en la iglesia. Es inevitable que a veces se den conflictos, pero que sepamos manejarlos con madurez, con las instrucciones que Dios nos da, con la mansedumbre, sabiendo pues cómo hablarnos y manejar las cosas entre nosotros con esa madurez en el modo de pensar. Ya para finalizar, quiero invitarlos a Éxodo, en el capítulo 3. Versículo 14. Éxodo capítulo 3 y versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Este nombre de Dios, cada vez que lo analizamos, le encontramos más cosas, le encontramos más significado, le encontramos más sentido. Cuando Dios nos dice yo soy el que soy, pues también nos está diciendo que es un ser que es y que permanece por la eternidad. Y eso es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Está construyendo un carácter que es y que permanezca por toda la eternidad. Y ese carácter perdonador, ese carácter benigno, ese carácter servicial, ese carácter maduro, tiene que permanecer por toda la eternidad. Todos los cambios que vayamos haciendo en nuestra vida, no podemos ser como un resorte, que entonces nos estiramos, hicimos esos cambios y después el resorte vuelve y regresa a su forma original y entonces nos devolvemos a como éramos antes. No, Dios espera que esos cambios que hagamos en nuestra vida y que esas mejoras y esos aprendizajes pues permanezcan en el tiempo y hagan parte de nuestro carácter. El carácter es nuestra esencia, así como la esencia de Dios es nuestra esencia y es la que va a perdurar por toda la eternidad. Entonces que realmente, así como Él nos dice, yo soy el que soy, pues también nosotros, y es la confianza que tenemos, que Dios no cambia en su carácter, y eso también le está forjando en nosotros. Un carácter que nunca cambie, un carácter bueno, santo, justo, perfecto, que permanezca por toda la eternidad. Entonces, hermanos, estos tiempos nos muestran que se acerca el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que debemos nosotros estar redoblando el paso, como cuando se está acabando una maratón, cuando estamos llegando ya al final de una maratón, que los maratonistas empiezan a acelerar para llegar a esa meta. Así espera Dios que pongamos más acción
en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestro carácter, para que estemos preparados y podamos, pues, ser dignos de estar allí en pie con nuestro cuerpo espiritual, nuestra corona, nuestro galardón al sonido de esa séptima trompeta y con todos nuestros hermanos vencedores y que todos podamos estar allí ya celebrando el fruto de esta carrera que hayamos corrido de manera legal y con todo nuestro esfuerzo, que Dios nos recompense a todos.